Y la próxima clase vamos a hablar ya de las patologías de tiroides, ¿ya? Enfermedades de tiroides. ¿Quién se acuerda de anatomía tiroidea? Un poquito. ¿Saben qué es la tiroides? Es una glándula. Una glándula de secreción endócrina, ¿no es cierto? ¿Y qué hormonas se secretan en esa glándula? Calcitonina. ¿Cierto? Es muy importante. Recordar que la tiroides viene su palabra del griego, que es tiroides, que significa escudo, ¿ya? Y pasa que la tiroides tiene forma aproximadamente como una mariposa que está por delante en el cuello, por delante de la tráquea, es intrahiloidea, ¿ya? Y mide aproximadamente cada lóbulo, tanto derecho como izquierdo, de 2 a 2.5 centímetros de grosor y de ancho, y tiene un peso aproximado entre 15 a 25 más o menos gramos, aunque los últimos estudios dicen que puede pesar hasta 35 porque ya ha evolucionado un poco en ese aspecto lo que es el hombre y los parámetros, ¿ya? Y también está formado por un istmo, ya que ese istmo puede ser variable. En algunas personas puede estar ese istmo, que es como una lengüita o língula que también le llamaban, ¿ya? Y los dos lóbulos. ¿Por qué es importante saber anatomía? ¿Para qué nos sirve la anatomía? Esa anatomía que estudiaron pero que no recuerdan hoy en día. Para saber la ubicación. Para saber si hay deformidad. Ya para ver si hay deformidad, para saber la ubicación, para saber la palpación, para ver también en el intraoperatorio de tiroides, ubicarnos dónde está la tiroides, los grandes vasos, porque recuerden que cerquita de la tiroides tenemos grandes vasos a los dos lados, ¿no es cierto? Que son carótida, yugular y pasa por ahí el nervio vago, ¿no es cierto? El nervio vago, que está hasta lo último es el nervio vago, ¿no? Entonces nos sirve para ubicarnos, ¿no? Y nos sirve para ver si hay alguna alteración en la anatomía de la glándula. Porque vamos a ver enfermedades de esta glándula, de la anatomía, o sea, de su agrandamiento, que se llama óseo. Y también vamos a ver patologías de esta glándula de la disfunción hormonal, o sea, que va a haber aumento o disminución de las hormonas tiroideas, ¿ya? ¿Y quién irriga a esta glándula tiroides? Arterias tiroideas. ¿Cuántas arterias tiroideas irrigan la tiroides? 2, 3, 5, 10, 20. 2. La irrigan 3, ¿ya? La tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, la tiroidea inferior, que es rama del tronco brachiocefálico, y la tiroidea media, ya que va a irrigar mayormente a la parte de la língula o la parte media de la tiroides. Esta glándula, como ustedes están viendo, es muy, pero muy vascularizada. Y por esa vascularización es que esta glándula tiene más riesgo de metástasis, ¿ya? O sea, de otros cánceres que tengamos en otra parte de nuestro cuerpo, a través de los vasos sanguíneos y de la irrigación, pues pueden llegar células carcinoides o cancerígenas, mejor dicho, y alojarse en la glándula y producir cáncer de tiroides por metástasis, ¿ya? Y también porque en el cuello hay una rica red ganglionar, ¿no es cierto? Tenemos ganglios submaxilares, ¿no? ¿Qué más? Retroauriculares, occipitales, tenemos toda una red ganglionar anterior cervical y posterior cervical, ¿no? Que también si hay alguna inflamación a nivel de tiroides se pueden activar y también estar inflamados. ¿Pero para qué nos sirve? En cuanto a la fisiología, es lo más grueso de la fisiología. ¿Quién se acuerda de la fisiología tiroidea? ¿Quién me puede explicar la fisiología tiroidea? Nadie se anima. Nadie quiere. ¿Nadie? Naide, doctora, Naide. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fisiología tiroidea, ya que es lo más grueso, y si no captamos esta parte va a ser difícil de saber cuándo las hormonas están alteradas y qué enfermedades tiroideas se pueden solucionar. Pasa que muchas de las enfermedades tiroideas
la puede solucionar el médico general en sí, si tuviera el conocimiento tanto de la anatomía como también de la secreción hormonal de la tiroides y también saber en qué momento solicitar por las hormonas tiroides, ecografía, tomografía, hacer una punción, etc. Bien, esta fisiología comienza a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, ¿ya? Y vamos a recordar la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, y que va a hacer que se libere tirotropina misma o tirotrofina misma como TSH a nivel hipofisiario, y luego esta va a ir a actuar en una glándula que se llama tiroides, y en la tiroides se va a sintetizar T3, T4 y calcitonina, ¿no es cierto? Más adelante vamos a hablar de la calcitonina cuando hablemos del metabolismo osteocálcico. Hoy solamente vamos a hablar de T3 y T4 y cómo se sintetiza. ¿Bien? Todo esto va a estar regulado por un feedback negativo o de retroalimentación negativa que ya hemos hablado en la primera clase de hipotálamo hipófisis. ¿Bien? Entonces, una vez que tengamos esta cascada, necesitamos otro factor, ya que nosotros no lo tenemos en nuestro cuerpo y que tenemos que adquirirlo a través de la alimentación, que se llama Yodo. yodo. Este ion yodo nosotros lo vamos a adquirir a través del pescado, sardina, acelga, espinaca, brócoli, algas marinas, pescado, o sea, en todas esas cosas donde tengamos yodo. Una vez que ese yodo lo adquirimos a través de la alimentación, se va a absorber a nivel del yeyuno y del yeyuno va a irse al torrente sanguíneo. Una vez que esté en el torrente sanguíneo, va a empezar a pasar toda esta síntesis de secreción de la hormona. Si no tenemos yodo en nuestra alimentación o tenemos déficit de yodo, podemos tener un aumento de la glándula tiroidea y podemos tener una enfermedad que se llama óseo por déficit de yodo. ¿Bien? Entonces, vamos a tener toda esa síntesis y esa cascada hormonal y todo empieza a nivel del capilar o del vaso sanguíneo con la captación del yodo. Entonces se absorbe en yeyuno, pasa a la sangre y a nivel de las células que se llaman foliculares, que es el tiroidocito, porque después tenemos otras células que se llaman parafoliculares y estas células parafoliculares me va a sintetizar calcitonina y las foliculares me van a sintetizar T3. Bien, van a captarlo con su molécula o ion negativo, pero como nuestro cuerpo no puede agarrar a ese yoduro negativo, va a transformarlo. Una vez que lo capte, esta captación que va a ser del yodo, va a ser gracias a una enzima que se llama pendrina. Esta pendrina va a captar a ese yodo y lo va a introducir dentro del tiroidocito y de ahí lo va a jalar y va a introducirlo en el coloide, ¿ya? En el coloide. Dentro de ese coloide vamos a tener otra molécula que se llama tiroglobulina, que va a estar presente siempre en el coloide, esa tiroglobulina. ¿Bien? Entonces, esa pendrina va a agarrar, va a captar, lo va a introducir al coloide, a este yodo, y ahí se va a transformar este yodo a un yodo positivo. Y a eso se le llama oxidación del yodo. Pero para que ocurra esta oxidación del yodo, tiene que haber una enzima que se llama peroxidasa. ¿Ya? Si no hay esa enzima yodo peroxidasa o peroxidasa, no va a poder transformar esa molécula de yodo y no va a poder haber la demás organización, acoplamiento y todas esas cosas. ¿Muy bien? Entonces, esa peroxidasa va a hacer que se transforme mi ion negativo del yodo a yodo positivo y una vez transformado dentro del coloide va a empezar a haber una serie de reacciones enzimáticas y va a empezar a
a ver la organificación, que es el paso 3. ¿Bien? ¿En qué consiste esa organificación? Consiste en que va a haber la tiroglobulina, se va a organizar junto con el yodo positivo y van a empezar a acoplarse, ¿ya? A juntarse, a acoplarse una con la otra. Este acoplamiento de tiroglobulina con yodo va a dar a que ocurra la aparición de la monoyodotironina o tironina 1 y va a dar lugar a que aparezca la diyodotironina o tironina 2. ¿Bien? Que su sigla en inglés es la MIT1 y la MIT2 o T1 y T2. ¿Bien? Una vez que se acoplaron, se organizaron, se juntó la tiroglobulina con el ion de yodo, salieron la T1, salió la T2, necesitamos que estas se sigan agrupando y se sigan acoplando para que formen T3 y T4. ¿Y qué pasa? Para que se forme T3 y T4, tienen que juntarse una T1, ¿ya? Más una T2. Y la suma de estas moléculas de yodo van a sumar T3. Y de ahí va a salir la triyodotironina, ¿cierto? Van a seguir acoplándose y agrupándose y van a juntarse una T2 más una T2. Y de aquí va a surgir la T4 o tetrayodotironina. Muy bien. Que en esta situación sería MIT1, MIT2, se acoplan y va a salir MIT3 y esta es MIT2. ¿Ya? Entonces, de ahí sale la triyodotironina y la tetrayodotironina en todo ese acoplamiento. Muy bien. Una vez que ya se crearon estas hormonas de T3 y de T4, necesitamos que estas hormonas que ya estén formadas entren nuevamente del coloide al tiroidocito, ¿ya? Para que podamos utilizarlas y de ahí que salgan otra vez al torrente sanguíneo. ¿Cómo hacen esto? ¿Ya? Van a hacerlo a través de lo que se llama pignocitosis, ¿ya? Van a pasar a través de la membrana, a través de la pignocitosis, y cuando ocurra esa pignocitosis va a aparecer una enzima que se llama desyodasa. ¿Qué va a hacer esa desyodasa? Va a empezar a retirar el yodo otra vez de algunas moléculas para que la tiroglobulina se desprenda, porque la tiroglobulina no puede salir al torrente sanguíneo, se tiene que quedar en el coloide mismo, ¿ya? Para volver a ser reutilizada. Entonces va a ocurrir la desyodación gracias a la desyodasa 1 y se va a desdoblar otra vez en la T1 y en la T2. Muy bien, pero no va a ocurrir eso con todas las hormonas. Va a quedar mucha T3 y van a quedar mucha T4 en esa desyodación. Muy bien. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, ya. Que no va a haber, la desyodasa no va a desdoblar a todas las moléculas de T3 y de T4, solamente a algunas, ¿ya? Y muchas van a quedar como T3 y T4. La tiroglobulina que se salió y el yodo que se salieron van a volver la tiroglobulina al coloide y el yodo va a volver al torrente sanguíneo para que otra vez circule y se vuelva a utilizar o se deseche de nuestro cuerpo. Y estas T3 y T4 que quedaron necesitan salir al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Para que podamos utilizar. Pero ¿qué pasa aquí? Algunas de estas T3 y T4 van a salir agrupadas o van a tener su receptor esperando en el torrente sanguíneo. Estos receptores pueden ser de albúmina, de prealbúmina o de TGB, que son las transportadores de tiroxina, ¿ya? Estas de acá, estos receptores, se van a acoplar tanto con T3 y T4. Cuando van acopladas a sus receptores se llama
T3 y T4 total. ¿Ya? O totales, porque van unidas. Estas son aproximadamente un 99% que van a salir unidas. El 1% ya no quieren estar unidas a sus receptores y salen de manera libre al torrente sanguíneo, como T3 y T4 libre. ¿Bien? Entonces, cuando se le pide a un paciente perfil hormonal, se le pide la que comanda el eje hipotálamo hipófisis, que es la TSH, y se le pide T3 y T4 total y T3 y T4 libre. ¿Ya? Que de ahí sale. Unas vamos a ver su función como la T3 es la que más se utiliza porque es la forma activa y la que cumple mayor función. Vamos a ver que después de salir hacia el torrente sanguíneo, viajar por todo nuestro cuerpo, van a ir a otra vez metabolizarse a nivel del hígado. Ahí también tenemos enzima de desoxidasa inversa y va a hacer que haya una inversa que se llama T3 reversa y T4 reversa, que en realidad no tienen ninguna relevancia clínica y no se piden para nada, ¿ya? Pero eso pasa. Y pasa ese desdoblamiento en hígado para poder utilizar la T3 como hormona tiroidea, que es la que nos sirve para que nosotros podamos tener nuestro metabolismo interno normal. ¿Bien? Esto en cuanto a fisiología. Pero ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve la fisiología? Para saber cómo funciona. ¿Para qué nos serviría? Para saber cómo funciona. Para saber dónde está la alteración. Porque vamos a tener patologías, por ejemplo, que van a ser propias de hipotálamo hipófisis, que son patologías secundarias y terciarias, o vamos a tener patologías propias de tiroides y vamos a ver que puede ser que tengamos alteración en la captación del yodo, o que no haya yodo, o que no haya la pendrina, por ejemplo, y darnos la enfermedad de Pendrex, ya que son personas que van a cursar con hipotiroidismo e hipoacusia, o van a tener problemas en acoplarse o en asociarse y vamos a tener hipohipertiroidismo, o vamos a tener problemas en la secreción o en la captación de los receptores, y ahí van a haber enfermedades de todo tipo de tiroides. ¿Bien? Entonces, por un lado, vemos TSH para ver cómo está el eje, y por otro lado solicitamos T3 y T4 para ver enfermedades primarias de glándula tiroides. Muy bien. Tenemos efectos en nuestro organismo por causa del aumento brusco de hormonas tiroideas, ya sea por administración brusca de contraste iodado o de alimentos que la persona coma con alto contenido en yodo, porque lo normal del yodo de consumo diario es aproximadamente entre 150 a 200 nanogramos por decilitro de yodo que debemos consumir. ¿Bien? Estos efectos por administración de yodo, por consumo de yodo, nos puede dar tres cosas en nuestro organismo. Uno que se llama efecto Burchard-Thor, que mayormente va a hacer que se inhiba la organificación o la organización de estas hormonas, ¿ya? Va a hacer que también se inhiba el acoplamiento y va a hacer que estén alteradas pues, las hormonas tiroideas y no cumplan su función adecuada. Mayormente va a pasar por administración de altas dosis de yodo, ¿ya? Otra que se llama mixedema por yoduro, y mayormente aquí va a haber una inhibición persistente de la síntesis de las hormonas tiroideas, y aquí también es por administración, pero prolongada, de yodo. Y la última, que es el fenómeno de John Basedow, es el estado por tirotoxicosis o una intoxicación por hormonas tiroideas por administración de grandes cantidades de yodo. Mayormente, de todos estos, el más frecuente es este, ¿ya? Porque tenemos algunos métodos de estudio diagnóstico donde pues nosotros necesitamos colocar contrastes yodados, ¿no es cierto? ¿Y qué estudios conocen donde se utilicen los contrastes yodados? Tomografía, ¿no? Y se coloca bastante. Y hay personas que hacen reacción y te puede dar tirotoxicosis, te puede hacer que te dé una tormenta tiroidea por el aumento de yodo. Y si no estás a tiempo y no sabes cómo diagnosticar y tratar, puede ir a
a esa persona por arritmia o por muerte por parada cardiorrespiratoria. Porque vamos a ver que las funciones de la hormona tiroidea pues, tienen muchísimas funciones y acciones. Una que nos va a ayudar con nuestro metabolismo basal, tiene acciones junto con la hormona del crecimiento en nuestro crecimiento lineal, tiene acción también sobre el aparato cardiovascular, ayudándonos al aumento del consumo de oxígeno, aumenta nuestra frecuencia cardíaca y aumenta nuestro gasto cardíaco, ¿ya? Fomentan el desarrollo del encéfalo durante nuestra vida fetal también. Y aquí es donde les pregunto, ¿a partir de qué semanas de gestación es que empieza a migrar y a terminar el desarrollo de la glándula tiroidea? ¿Y por qué será importante saber? ¿Para qué nos sirve la parte embrionaria? A partir de la sexta semana del desarrollo embrionario, ya va a estar el desarrollo completo de la glándula tiroides y va a estar lista para poder descender y colocarse en el sitio donde está, ¿no es cierto?, adelante del cuello, en la parte anterior de la tráquea. Pero ¿qué pasa durante esa migración que se llama de la glándula tiroides? Tiene que pasar por un conducto que se llama el conducto del tiroglóso. Y a veces sucede que esta glándula no baja normalmente o se queda atrapada en ese conducto por algún motivo, ¿ya? Y no se desarrolla la glándula completa en el lugar que tiene que ser. Y esta glándula queda ahí atrapada y va a transformarse con el tiempo en quistes. Esos quistes se llaman quistes del tirogroso y son vestigios de la glándula tiroides que no se llegó a desarrollar. Por lo general, da lugar a una enfermedad que se llama hipotiroidismo congénito, porque no se desarrolla la glándula y empieza ese niño a tener hipotiroidismo, pero de tipo congénito, ¿ya? Y va a tener disfunción y todo lo que conlleva a tener disminución de las hormonas tiroideas. Va a tener retraso en el crecimiento, retraso psicomotor, va a tener, ¿qué más? Va a tener alterado el desarrollo del metabolismo proteico, lipídico, de los carbohidratos y esas cosas. ¿Qué más hacen estas hormonas tiroideas? A nivel del aparato digestivo nos aumenta la absorción de los alimentos y también nos ayuda con la motilidad intestinal, ¿ya? Cuando están aumentadas estas hormonas, esta motilidad intestinal empieza a aumentar también y por lo general tienen mucha diarrea estas personas. Tienen mucha hambre, comen más pero tienen diarrea. Y por lo contrario, cuando las hormonas tiroideas están bajas, estas personas tienen tendencia a el estreñimiento y que la motilidad intestinal esté lenta y tienen tendencia a engordar, ¿cierto? A tener sobrepeso o obesidad. También vemos que tiene acciones sobre el sistema nervioso y nos va a ayudar a aumentar nuestra ideación, ya la rapidez de idea. También nos ayuda a que tengamos nosotros nuestra posición de actitud y de temblor fino, que normalmente todos tenemos la posición de actitud. Y si uno estira los brazos hacia adelante y mira bien, vamos a ver que hay cierto temblor, muy a veces imperceptible, pero presente. Y cuando hay aumento de estas hormonas tiroideas, ese temblor fino pasa a ser un temblor perceptible, ¿no es cierto? Especialmente en hipertiroidismo. Y también cuando están alteradas podemos tener dificultad para conciliar el sueño, ¿ya? ¿Qué más hacen estas hormonas tiroideas? Tienen efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y nos ayuda o aceleran la absorción y metabolización de la glucosa, nos ayuda con la nueva creación de glucosa a través de la neoglucogénesis, nos ayuda con la glicólisis o destrucción de la glucosa, metabolismo lipídico, nos ayuda con la síntesis y degradación también del colesterol, de los ácidos grasos, también nos ayuda o nos estimula la inactivación hepática de los glucocorticoides. Las hormonas tiroideas también son necesarias para la correcta función sexual, o sea que también actúan en la cascada del eje hipotálamo hipofisiario gonadal, ¿ya? Aumentan las necesidades de la PTH para estimular la formación ósea y el crecimiento lineal junto con la hormona del crecimiento.
Ya habíamos hablado de la regulación, que es con retroalimentación negativa o feedback, y lo hablamos en la primera clase, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una persona que tiene algún problema de tiroides, ya sea que le creció mucho, que tiene nódulos, que le apareció un cambio, lo que sea a nivel del cuello, lo que primero que hay que descartar es la glándula tiroides que esté normal. ¿Y cómo es que hacemos eso? Una vez que hacemos la anamnesis, preguntamos todo, nos vamos a la exploración física, ¿cierto? Y en la exploración física vamos a ver que tenemos varias maniobras de palpación de tiroides, pero también podemos tener algunos métodos por imagen como la ecografía, que nos va a dar la forma, el tamaño de la irrigación, el tamaño del nódulo, el tipo del nódulo y toda la textura de la glándula y todo. ¿Bien? Pero también tenemos la parte semiológica, que es la que vamos a hacer de inspección y palpación de la glándula tiroides. ¿Bien? Entonces, para hacer eso, necesito una persona para palpar. Mejor si tienen problemas de tiroides, pero si no hay, no importa. ¿Quién tiene voce? ¿Quién dijo? Ya, venga. ¿Quién va a venir? Yo. Ya, venga. Robledo. Vamos a hacer. Muy bien. Entonces, para hacer la inspección y la palpación de tiroides tenemos estos tipos de maniobras, pero cada una es para un fin. Ya cada maniobra busca un fin, ¿no? Que es la inspección y encontrar nódulos tiroideos y descartar lo que es cáncer de tiroides. ¿Bien? Entonces, en un principio vamos a aplicar a la persona que vamos a palpar, ¿no es cierto?, la tiroides, y primero tenemos que hacer la inspección porque hay tiroides que en un inicio se puede ver desde lejos que la glándula está grande y a veces en otras no vamos a poder ver y solamente vamos a poder palpar, ¿no? Entonces vamos a decirle que si está cubierto se descubra el cuello, miramos, le decimos que esté recto en una posición anatómica con la quijada un poquito más abajo, miramos de frente y miramos de costado, porque a veces de frente no vemos la sobreelevación y de costado sí se puede ver el abultamiento de la tiroides. En él está normal todo, no se ve nada. Y entonces empezamos con la primera maniobra que se llama de Kervain, que es una maniobra bimanual, y le pedimos al paciente que vaya un poquito más adelante, eso, y que relaje el cuello, ¿ya? Y que colabore con todo lo que uno le va a pedir que haga. Entonces, si no sabemos dónde está localizada la tiroides, por lo general nos ubicamos con la horquilla external, vemos el hueco external y de ahí colocamos 2 deditos. Y de esos 2 deditos, por encima de esos 2 dedos, a los costados está ubicada la tiroides. Si no la ubicamos de esa manera, pues en este caso es varón, vamos a ver la nuez de Adán o la manzana de Adán, y de ahí vamos a palpar lo que es el cartílago cricoides, 1 a 2 deditos por debajo del cartílago cricoides y se va a palpar la tiroides. Por lo general la tiroides tiene una consistencia muy blanda, de esa grasita que está ahí blandita, suave, y a veces no se percibe mucho el tacto. En personas muy delgaditas a veces no se percibe mucho el tacto, ¿ya? Entonces hay que palpar bastante tiroides para podernos darnos cuenta de la tiroides cuando esté mal o cuando esté bien. Y entonces, con esta maniobra vamos a ver si no hay nódulos, vamos a ver el tamaño de la tiroides, la consistencia de la tiroides, ¿ya? Y una vez que localizamos, vamos a palpar de abajo hacia arriba, buscando ganglios o nódulos tiroideos o ganglios linfáticos inflamados, y de arriba para abajo, y del centro hacia afuera, y de afuera hacia el centro. ¿Bien? Todo vamos a palpar. Se palpa suave, sin apretar y sin estimular la glándula. Aquí se le puede decir a la persona que estire un poco el cuello hacia atrás si es que no la logramos palpar. Y también se le puede pedir que traiga un poco de saliva, ¿vale? Y al tragar saliva lo que hace es que empuja la tráquea hacia adelante y se puede palpar la tiroides. Si nunca han palpado tiroides, pueden empezar palpándose su tiroides, ¿ya? Y ahí ven, ¿no? Peor si tienen antecedentes de papá, mamá o abuelos con tiroides, entonces hay que palpar. Su tiroides tiene consistencia suave, no está grande, está de tamaño normal. Al parecer no hay nódulos porque a veces se sienten los nodulitos chiquititos. Ya, de esto está bien, no hay nada. La segunda maniobra, que es de Kriller, es unimanual.
en pinza, como se ven ahí, y aquí mayormente es para ya ir a palpar el nódulo que hemos encontrado en la primera maniobra y ver el tamaño, la consistencia y la localización de ese nódulo, ¿no? Mayormente cuando ya palpamos un nódulo y queremos ver, y mayormente aquí la palpación es en forma circular, ¿ya? Suave, no duro y no haciendo así, pegándole fuerte, porque también se estimula la glándula tiroides. Y aparte de eso, a veces no sabemos la localización y podemos estimular qué hay acá en el cuello, que se puede estimular y la persona puede desmayarse. ¿Y las células glóbulas? Ya, ¿Barroreceptores? barroreceptor, que están a nivel carotidio, y eso se llama masaje carotidio, y ese masaje carotidio sirve para un fin, que van a averiguar para qué se hace y en qué momento se debe hacer. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado porque si uno mucho masajea, podemos causar la hipotensión y que baje la frecuencia cardíaca y la lleven desmayándose, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí. Y también del otro lado, si el nódulo está en la otra parte, pues igual en pinza y empezamos a palpar. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, donde encontremos el nódulo, vemos la consistencia, el tamaño, hasta dónde va esa. Luego tenemos la maniobra del Ayer, que aquí es bimanual, y tenemos que apartar un poquito lo que es la piel y el esternocleidomastoideo para que salga y brote la glándula tiroides. Mayormente esto nos va a servir para ver nódulos o quistes posteriores de tiroides que no se ven o que no se palpan con ninguna de estas dos y que tenemos que sacar toda la glándula para poder poner la glándula para poder ver los demás. ¿Ya? Aquí se hace bimanual y con una mano se tira o se retrae lo que es el esternocleidomastoideo y la piel contraria. Por lo general se le pide que eleve un poco el mentón, se tira. Si hubiera bocio o nódulo, al hacer este estiramiento, esta retracción de la piel y esternocleidomastoideo, la glándula sale expuesta, ¿ya? Sale expuesta si hay tumores posteriores. En este caso, como una glándula sana, no va a salir expuesto nada porque él no tiene absolutamente nada, ¿ya? Lo mismo se hace para el lado contrario, se retrae la piel y por ende se palpa lo que es tiroides. No hemos pillado nada mal. Muy bien, esas son las tres maniobras. Gracias. Doctora, ¿qué sucedería si estimular además la glándula en sí? Cuando tú estimulas mucho y estás manoseando, hace que haya un pico de disparo de hormonas, o sea que se produzca muy rápido la síntesis hormonal y hacen disparos de hormonas. Algunas personas son muy sensibles y van a tener un poquito de taquicardia, ¿ya? Y aumenta la respiración, que va a durar unos minutos, unos segundos y pasa, ¿ya? Que no es malo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Eso dura pocos minutos. Ahora, lo malo es cuando esa cascada no se puede controlar y empiezan a tener mayor taquicardia y todas esas cosas, ¿no? Pero eso ya es con demasiado estímulo y mayormente pasa por los efectos que les mostré en un principio, cuando hay mucho yodo o mucha ingesta de esas cosas. Muy bien. Entonces, la segunda opción, si no estamos seguros de lo que estamos palpando, o tal vez sean nódulos muy pequeñitos, tal vez de milímetros o centímetros y no son grandes, porque en realidad la glándula se puede palpar de 1 centímetro a 1.5 centímetros, un nódulo es palpable en tiroides, pero a veces no se puede palpar, a veces está muy posterior, de muy poco acceso, a veces tienen cuello cortito, ¿no es cierto? Y tienes que tú estar buscándole y puedes estimular la glándula misma. Tenemos el método de diagnóstico por ecografía, ¿cierto? Que ahí nos va a dar todo, tamaño, forma, consistencia, nódulo, qué tipo de nódulo y todas esas cosas, ¿ya? Los diámetros y todo. Por ejemplo, en estas dos imágenes que se observan, es una tiroides que se ve de lejos, ¿no es cierto? Que está súper grande, ¿no? Es un bocio gigante y ahí también podemos palparlo, delimitarlo y verlo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otros métodos de diagnóstico podemos hacer especialmente para buscar cáncer de tiroides? Resonancia magnética, tomografía y lo que es
el gol estándar del diagnóstico de cáncer o de nódulo tiroideo es la citología o histología tiroidea, que se llama PAF. ¿Ya? PAF significa punción con aspiración con aguja fina. Perdón, PAF. Doctora, el fondo de corpo y para cáncer ya está visible. Ya, ahí cuando vemos cáncer vamos a ver que podemos tener una tiroides aumentada de tamaño o la tiroides puede estar normal y ser un nódulo de 1 centímetro que ya tenga cáncer. Con la tiroides es el manejo, hay que hacerlo minucioso y hay que estar viendo al paciente constantemente, porque puede ser que la glándula esté de tamaño normal sin abultamiento, pero tener un solo nódulo y que ese nódulo sea cancerígeno. ¿Ya? O puede ser que la glándula esté muy grande y no tenga cáncer también. Y puede ser que tengamos una glándula súper grande y no hay alteración hormonal. Las hormonas están súper bien, pero la glándula está gigante. ¿Sucede? Hartísimo, ¿ya? Entonces, el gol estándar para diagnóstico de cáncer es la PAF, punción con aspiración con aguja fina. Es el método diagnóstico que tiene un 90% de sensibilidad y especificidad. Y es que ¿cómo se realiza esto? Es muy simple, siempre y cuando uno sepa bien la anatomía, ¿no es cierto? Ubicarse bien, saber por dónde pasan los nervios, las venas y las arterias, para no funcionar otra cosa que no sea el nódulo, ¿ya? Porque se tiene que funcionar el nódulo quiste y se hace con una aguja normal, ¿ya? Y se va directo a sacar un poquito del tejido, se aspira el tejido del nódulo o del quiste y eso se lleva a anatomía patológica o portaobjeto para citología y que te vuelvan el estudio histológico o anatomía histológico y te va a dar pues el resultado que envíen, ¿cierto? Depende de lo que salga su glándula tiroides. Y eso nos sirve para el diagnóstico de ese tipo de nódulos, de tumores y de cáncer de tiroides. ¿Qué más? Podemos pedir lo que se llama el cintigrama de tiroides. Aquí vamos a obtener imágenes ya funcionales en tiempo real de acuerdo a la capacidad de la tiroides para captar isótopos radioactivos. Y aquí es que usamos, por ejemplo, yodo. Se le inyecta yodo y se le ve a través de una serie de imágenes radiográficas, ¿ya? Y podemos utilizar todos esos tipos de yodo de contraste y mayormente nos sirve para ver también cáncer de tiroides y qué tipo de cáncer de tiroides hay, porque vamos a ver que en cáncer de tiroides vamos a tener nódulos fríos, nódulos calientes y todas esas cosas que vamos a hablar cuando hablemos de cáncer de tiroides. Es el centellograma, ¿no, doctora? Ajá, el cintigrama también se llama tiroideo, ¿ya? También, ¿qué más podemos hacer? Podemos pedir hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo es que haríamos la solicitud de estas hormonas y cuál va primero y cuál va después, ¿no es cierto? Una vez haciendo la exploración física, una vez teniendo el probable diagnóstico de alguna patología tiroidea, lo que se debe pedir es hormonas tiroideas. Sí o sí, hay que descartar primero ese eje hipotálamo hipofisiario glándula de tiroides. Pedimos TSH, T3, T4, ya podemos pedir. Y la ecografía tiroidea para confirmar lo que hemos palpado. Y si no hemos palpado nada, con mayor razón pedir una ecografía tiroidea, porque tal vez se nos escapó palpar tal vez un nodulito muy pequeñito ahí que es imperceptible a la palpación, o si no tenemos mucha técnica de exploración, ecografía tiroidea. Con los resultados y dependiendo de cómo esté la serie de hormonas y la ecografía, ya podemos dar un segundo paso si necesita una tomografía, un cintigrama, una PAF, etc. ¿Bien? Entonces, esos son los estudios de rutina para estas hormonas, para patologías tiroideas. Y las que vamos a mirar toda esta clase, la clase que viene es tiroiditis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides, hipotiroidismo congénito, tirotoxicosis, tormenta tiroidea.